Ok, chicos, entonces hoy día revisión de bases de datos disponibles. Ok. Resulta que si nosotros revisamos el histórico de tesis de Economía PUC, la mayoría de tesis utiliza bases de datos peruanas. Muy pocas tesis utilizan bases de datos internacionales. Y esto porque siempre la facultad y el departamento de Economía de la PUC han tenido esta noción de que debería ser un objetivo de los economistas o de los egresados de la universidad o apoyar a- al crecimiento o al conocimiento del Perú, ¿no? Entonces, por eso es que el curso previo a seminario de investigación se llama Introducción al Estudio de la Economía Peruana, ¿no? Eso es para incentivarlos a que sus tesis básicamente traten de ayudar a entender la realidad peruana. Eso no quita que ustedes tengan la libertad de también hacer investigaciones o tesis sobre temas mundiales, sobre temas de América Latina o sobre cualquier otro tema, pero la mayoría de tesis son sobre la economía peruana. Por eso es que las bases de datos que más se usan son la encuesta nacional de hogares, la encuesta demográfica y de salud familiar, la, el censo o los diferentes censos que se han realizado en el Perú y otras bases de datos peruanas como, no sé, el censo educativo, eh, la ENAPRES. Eso en el caso de investigaciones o tesis peruanas. En el caso de investigaciones internacionales o de diferentes países, las que más se usan son las bases de datos del Banco Mundial, la base de datos del Fondo Monetario Internacional. Esas dos son las que más se usan. Entonces, vayamos un poquito a ver la más usada, que es la ENAO. Entonces, ponemos en el buscador INEI Microdatos, entramos a la primera respuesta de Google, y acá tenemos el portal del INEI, que dice Microdatos, base de datos. Y tenemos dos pestañas, una pestaña que se llama Consulta por encuestas y otra pestaña que se llama Documentación. En consulta por encuestas vamos a encontrar los archivos de las bases de datos que pueden estar en Stata, en Excel, pueden estar en SPSS o en otros formatos. Y en documentación vamos a encontrar toda la información que nos explica los objetivos, el diseño muestral, el nivel de inferencia, el diccionario, la metodología para calcular ciertas variables. Todo eso va a estar en documentación. Acá buscamos en NAO metodología actualizada. Resulta que desde el año 2012 la ENAU cambió de metodología. ¿Por qué? Antes del 2012, vamos a ver, vamos a ir a la anterior, metodología anterior. Antes del 2012, es- todo esto es metodología anterior. La ENAU empezó en el 97 y hasta el 2012 se utilizó una metodología estándar. Sin embargo, la realidad del Perú cambió un montón, la cantidad de población cambió un montón, los objetivos de la ENAO cambiaron y por recomendaciones del Banco Mundial se decidió cambiar la forma en la cual se elige a quienes encuestar. Y por eso es que ahora acá aparece metodología actualizada. Y la metodología actualizada es la que usualmente se utiliza. Vamos a ver acá. Vamos a ir a cualquier año. Por ejemplo, acá está 2023. Justos, la base de datos del 2023 se publicó ayer o anteayer. Si han estado un poquito atentos a las noticias, seguro escucharon de que el INEI no quiso retrasar la entrega de la ENAU y del reporte de pobreza, pero finalmente, por presión de, de la gente, eh,
se publicó esta semana, ¿no? Acá tenemos, cuando ponemos periodo, dice anual, trimestre uno, 2, 3, 4. ¿Por qué? Resulta que la ENAU se realiza continuamente durante todo el año. Eso para evitar sesgos. Si la NAO se realizara solamente en diciembre, por ejemplo, habría un sesgo por la estacionalidad de que en diciembre la gente gasta más por fiestas navideñas. Entonces, si solamente se realizara en la encuesta a final de año, habría un sesgo y nosotros estaríamos confundiendo la realidad peruana porque esos son meses particulares. Si solamente se realizara en el primer trimestre la mayoría de niños no está yendo al colegio, no está yendo a ninguna actividad educativa porque están de vacaciones. Entonces, tendríamos un sesgo porque la dinámica familiar es un poquito distinta, exactamente porque hay estacionalidad de que en esos meses nadie está yendo al colegio. Entonces, por eso es que la no se levanta a lo largo de todo el año y luego se consolida en una sola ENAU, que es la anual. Acá tenemos toda la documentación de la ENAU. Entonces, todas las encuestas, sean encuestas del INEI, sean encuestas nacionales, sean encuestas internacionales, sean encuestas hechas por una consultora, perdón, sean encuestas hechas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, cualquier encuesta debe tener al menos algunos de esos documentos. Principalmente, sí o sí, debe tener esta ficha técnica. Esta ficha técnica en algunos lugares le llaman nota metodológica, otros le llaman resumen metodológico, otros le llaman simplemente objetivos y diseño muestral de la base de datos. Sea como se llame, sí o sí, todas las encuestas deberían tener esa ficha técnica. Entonces, seguro cada uno de ustedes va a trabajar con una base de datos distinta, con una encuesta distinta. Lo primero que tienen que hacer, sí o sí, es buscar ese documento, descargarlo y leerlo a detalle, porque ese documento es fundamental para entender qué cosa se puede hacer y qué cosa no se puede hacer con esa base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a descargar esta ficha técnica de la ENAU. Me da un PDF que tiene 24 páginas y vamos a leer un poco para ver qué es la ENAU y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la ENAU. Dice, la encuesta nacional de hogares, ENAO, es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde el 95, efectuar el seguimiento de indicadores sobre condiciones de vida. A inicios del 2007, con el auspicio del Banco Mundial, se convocó un comité asesor especializado conformado por representantes de organismos internacionales, organismos gubernamentales nacionales, representantes de la comunidad académica y de centros de investigación, comité de asesores. El Comité de Asesores de Pobreza ha venido participando cada año en la verificación de la calidad de la encuesta de medición de pobreza. Hay una preocupación importante con la ENAO, no solamente en el Perú, sino con las encuestas de hogares de todo el mundo. Y es que la información de esas encuestas de hogares puede ser manipulada por los gobiernos para dar una falsa impresión de cómo va la economía de esos países. Entonces, primero, el objetivo de la ENAO es estudiar las condiciones de vida, en particular la pobreza. La variable más importante de la ENAO es la pobreza. Si la persona es pobre no extremo o es no pobre. Entonces, esa es la variable principal de la ENAO. Y como esa variable de la ENAO, de esa variable pobreza, es un indicador bastante fuerte sobre la realidad económica del Perú,
siempre hay el temor de que sea manipulada por el gobierno o por alguien que quiera mostrar que la realidad peruana es distinta. Por eso es que existe ese comité de asesores de pobreza. Este comité de asesores de pobreza es un grupo de académicos especializados en condiciones de vida que revisan año a año cómo se realiza la ENAO, hacen propuestas de cómo modificar el diseño muestral, hacen propuestas de quitar preguntas a la encuesta, agregar preguntas a la encuesta, agregar módulos, cambiar ciertas cosas de la ENAO. Este comité, por ejemplo, está conformado por algunos profesores de la universidad. Creo que Javier Herrera Javier Herrera sí está, eso sí, sí, está desde hace años Javier Herrera en el comité de pobreza y creo que Clausen también está o ha estado en el comité de asesores de pobreza del INEI. Entonces, ese comité trata de ser totalmente imparcial y ellos revisan a detalle de que se realice bien y que se hagan mejoras necesarias año a año de la ENAU. Y siempre con respaldo y, y apoyo y consejos del Banco Mundial. ¿Por qué del Banco Mundial? El Banco Mundial tiene un objetivo particular o específico interesante y es hacer comparable algunos indicadores entre países. Por ejemplo, si nosotros vamos al Banco Mundial, vamos a poner World Bank. El Banco Mundial tiene indicadores de desarrollo. Vamos a poner indicators, uh, development indicators. El Banco Mundial, eh, para comparar la evolución de los países, tiene que hacer que los datos entre países sean comparables, ¿no? Entonces, debe asegurar de que la forma en que se levantan los datos en cada país debe ser más o menos similar para que sean comparables, ¿no? Por ejemplo, en la pobreza. Para calcular la pobreza es necesario calcular una línea de pobreza. Esa línea de pobreza es el valor de una canasta básica donde la persona accede a alimentos necesarios para sobrevivir y también accede a algunos servicios y bienes adicionales necesarios para tener una vida digna. Es una canasta alimentaria y no alimentaria. Pero esa canasta alimentaria y no alimentaria varía entre países, ¿no? En Perú, la canasta básica o la línea de pobreza debe estar en 400 soles, si no mal recuerdo. En otros países debe ser mucho más, ¿no? En Estados Unidos debe ser mucho más porque el costo de vida allá es mucho más alto. Entonces, la línea de pobreza cambia según cada país, según cada realidad, porque las canastas básicas alimentarias y no alimentarias son distintas. Entonces, en realidad el cálculo de pobreza es distinto entre países. El Banco Mundial lo que trata de hacer es estandarizar todas esas líneas de pobreza en una sola para que sean comparables los datos entre países. Y para que eso sea posible, tiene que supervisar que en cada país eh, el diseño de las encuestas sean parecidos. Por eso, siempre el Banco Mundial está metido, siempre está auspiciando o dando consejos a los institutos de economía, a los institutos de informática. ¿Qué más? Bueno, acá me dice una cuestión del COVID, me dice cuando empezó el COVID hubo el problema de que no se podía ir a cada casa para hacer las encuestas, entonces se aplicó entrevistas mixtas. ¿Qué son las entrevistas mixtas? Que primero uno iba a la casa de la persona y hacía unas preguntas presenciales básicas y luego continuaba la entrevista con llamadas telefónicas. Entonces, uno
el encuestador del INEI tocaba la puerta de una casa y le preguntaba lo básico, ¿no? Las características básicas de la casa, de las personas, y los demás módulos ya los hacía por llamada telefónica, solamente en los primeros meses del COVID. Luego ya se regularizó y todas las encuestas de la ENAO, todas las entrevistas de la ENAO se hicieron presenciales. Acá dice objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la ENAO? Generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida. Efectuar diagnósticos sobre las condiciones de vida y pobreza de la población. Medir el alcance de los programas sociales, cómo están funcionando los programas sociales alimentarios y no alimentarios. Alimentarios son, por ejemplo, Caliwarma, que da desayunos y en algunos casos almuerzos. Y no alimentarios, por ejemplo, Pensión 65, que lo que da es un dinero, ¿no? Servir como fuente de información para las instituciones públicas y privadas, así como para investigadores. Y permite la comparabilidad con investigaciones similares. Eso es lo que les decía, ¿no? Las conclusiones que salgan del ANAU tienen que ser comparables con otros países. Cobertura. ¿Dónde se levanta la ENAO? Se levanta en las zonas urbanas rurales de todo el país, en los 24 departamentos y también en el Callao. Acá está el periodo de ejecución y acá me va contando un poquito eh, las, el tipo de preguntas que existen en la ENAO. Por ejemplo, hay preguntas sobre características de vivienda y hogar, características de cada uno de los miembros del hogar, la educación de cada miembro del hogar, la condición de salud, la condición de empleo, el sistema de pensiones, inclusión financiera, ingreso por trabajo, trabajo anterior, ingreso por transferencias corrientes, ingresos por rentas de propiedad, otros tipos de ingresos, ingresos por actividad agropecuaria, ingresos del trabajador independiente o empleador o patrono, un conjunto de preguntas sobre gastos, un conjunto de preguntas sobre programas sociales de ayuda alimentaria, otras preguntas sobre programas sociales no alimentarios, participación ciudadana, gobernabilidad, democracia y transparencia, percepciones del hogar, que también se conoce como bienestar subjetivo, preguntas sobre discriminación y preguntas sobre el acceso a la justicia. Entonces, todos esos son los temas sobre los cuales la ENAO hace preguntas. Acá no aparece, por ejemplo, a ver, ¿qué cosa no aparece acá? Ah, no aparece preferencias por, por entretenimiento, ¿no? Acá no hay si la persona va al cine, si la persona va al teatro, no. Entonces, ese tipo de una investigación sobre eso, sobre preferencias por entretenimiento, no se puede hacer con esa base de datos, porque acá no aparece ese tema. Una investigación sobre el bienestar subjetivo de las personas se puede hacer porque hay preguntas sobre percepción del hogar. Una investigación sobre cuántas veces la persona ha sido discriminada también se puede hacer porque hay preguntas sobre discriminación. Se puede hacer una investigación sobre si las personas creen o no creen en la democracia. Sí se puede hacer porque acá hay un módulo de democracia y gobernabilidad. Se puede hacer preguntas sobre si la persona se siente cómoda en su localidad, tiene confianza con sus vecinos, con sus gobernantes. Sí, acá hay un módulo de gobernabilidad y también de participación ciudadana. Puedo hacer una investigación sobre los efectos de Caliwarma o de Cunamás sobre los ingresos, sí, porque tengo un módulo de programas sociales y también un módulo sobre ingresos. Entonces, acá tienen que chequear qué temas se pueden hacer y qué temas no. Seguimos. Población objetivo. Ok. Entonces, todas las encuestas tienen una población objetivo, una población a la cual van a estudiar. En este caso, lo que se quiere estudiar son las personas o la población que está en todas las viviendas particulares
del área urbana y rural. Entonces, me habla de personas que están en una vivienda. Entonces, ¿los indigentes están en esta encuesta? No. Lamentablemente, los indigentes, que son los que no tienen hogar y viven en las calles, no están en la ENAO. Y eso es una debilidad de la ENAO, porque los indigentes son aquellos que son mucho más pobres que cualquier peruano. Entonces, ellos están en la cola izquierda de la distribución de ingresos, pero no son considerados en la ENAO, porque no tienen vivienda, entonces no hay una forma de registrar dónde están viviendo. Eh, entonces, si uno quisiera hacer una investigación sobre indigencia, no se puede hacer lamentablemente. Es muy difícil hacer un levantamiento de información sobre indigentes. Eh, Hay algunas consultoras y centros de investigación que han logrado hacer algo parecido, pero de todas formas es muy difícil, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que solamente estamos hablando en la ENAU sobre personas que viven en un lugar fijo. ¿Qué más? Diseño muestral. El diseño muestral se refiere a cómo se elige a quienes entrevistar y a quienes no entrevistar. Entonces, el Perú tiene más de 34.000 peruanos y es imposible encuestar a los 34.000 peruanos todos los años. Así que se, lo que se hace es encuesta solamente a un conjunto, a una muestra pequeña de peruanos. El problema es que esta muestra debe asegurar que sea representativa de toda la población. Y para eso hay que elegir la forma ideal para seleccionar a quienes entrevistar y a quienes no entrevistar. Por ejemplo, la ENAU debe tener más o menos 35.000 hogares encuestados. Eso en cantidad de personas debería ser menos de 100.000 personas. Menos de 100.000 personas aparecen en la ENAO, pero el Perú tiene más de 34 millones de personas. Entonces, hay que garantizar que esos 30 y esos 34, esos casi 100.000 eh, entrevistados de la ENAO logren ser un buen reflejo de todos los 34 millones de peruanos. Y por eso es que se hace una estrategia. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia en el Perú? En el Perú, la estrategia, ahí vamos a leer acá, es esto. El levantamiento de muestra es de tipo probabilístico de áreas, estratificado, multietápico e independiente en cada departamento de estudio. ¿Suena feo? Sí, pero más o menos veamos a qué se refiere. Lo primero que se hace es se divide al Perú en departamentos. Entonces, bueno, a ver, antes de eso, la forma más sencilla de elegir a quienes encuestar y a quienes no encuestar es simplemente hacer un sorteo. Entonces, no sé, yo tengo a los 34 millones de peruanos, hago un sorteo aleatorio y elijo a quienes encuestar. Eso se llama eh, muestreo simple. En general, hago un sorteo y elijo a cada uno de las personas que voy a encuestar. Eh, y bueno, hay una formulita que es el cálculo de poder de una muestra que te dice si tu población es 34 millones, al menos tienes que encuestar a 30.000 personas. Si tu población es de 1.000 personas, al menos debes encuestar a 100 personas. Ese numerito mínimo de encuestados que debes tener, ese mínimo de muestra que debes tener, se calcula con una formulita que seguro han visto en estadística inferencial. Entonces, eso es como que la forma sencilla de escoger a cuántos y a quiénes encuestar. El problema en el Perú es que eso, si se haría,
sería un poco problemático. ¿Por qué? Porque el territorio es tan amplio y tan heterogéneo que cada uno de los departamentos, inclusive cada una de las provincias y distritos, son una realidad muy distinta. Y yo quisiera tener inferencia, quisiera tener información relevante, al menos sobre cada departamento o sobre cada área urbana rural, costa, sierra, selva del Perú. Entonces, lo que se hace es, primero, se parte el territorio peruano en cada departamento. Dentro de cada departamento se parte el territorio en conglomerados. Los conglomerados son pedacitos de territorio que más o menos en el área urbana deben ser 3, 4 cuadras máximo. En las zonas rurales es un poquito más grande porque la gente vive un poco más dispersa. No son territorios. Esos territorios se sortean. ¿Por qué? Porque sería imposible mandar encuestadores a todos los conglomerados que existen en el Perú. Se sortean los conglomerados. Entonces, dentro del departamento se sortea. Un departamento puede tener 100 conglomerados. Como no puedo ir a los 100 conglomerados, sorteo y solamente voy a ir a 10 conglomerados. Dentro de cada conglomerado que ha salido sorteado, hago otro sorteo que es a qué viviendas voy a ir, a quiénes no. Entonces, en cada conglomerado, supongamos que hay 200 viviendas. Hago un sorteo para encuestar solamente a 10. Entonces, el encuestador del INEI toca la puerta de los hogares y levanta información solamente para esos hogares. Por eso es que se llama probabilístico, porque es aleatorio. Entonces, cada hogar tiene una probabilidad de ser encuestado. De áreas, porque se separa, se considera el área urbana y rural distinta. Por ejemplo, los conglomerados en el área urbana son mucho más chiquitos que en el área rural, porque la gente vive más dispersa en el área rural. Estratificada, porque se hace por estratos. Se considera, por ejemplo, que debe haber mucha más muestra en estratos altos. Estratos se refiere en la ENAU al tamaño de la población. Si es una localidad con mucha población, por ejemplo Lima, entonces vamos a tener mucha más muestra. Y si la localidad es chiquita, entonces vamos a tener menos muestra. Multietápico, porque se hace en etapas, como hemos visto, se hace primero el sorteo de conglomerados, luego se hace el sorteo dentro de cada conglomerado, por eso multietápico. E independiente de cada departamento, porque primero lo que hemos hecho es partir el Perú en cada departamento, ¿no? Se hace todo eso para que pueda haber representatividad dentro de cada departamento, pueda haber representatividad entre zona urbana y rural, puede haber representatividad también en ciudades grandes. eh, entonces, todo ese diseño es bien complejo, pero se hace exactamente para tener la mejor representación de la realidad peruana. ¿Qué más? Acá me describe cuántos han encuestado. Acá me dice que se han encuestado 36.726 viviendas. Acá está la distribución de cuántos conglomerados se han encuestado y cuántas viviendas se han encuestado en cada uno de los departamentos. Y esta parte que dice nivel de inferencia es lo más importante y lo que sí o sí deberían observar y leer cuando trabajan con una encuesta. El nivel de inferencia es, con mi muestra, conclusiones de qué tipo puedo sacar. Entonces me dice, si yo quiero estudiar la pobreza del Perú, yo podría calcular la pobreza anual de todo el Perú. Yo podía analizar la pobreza anual en la zona urbana y en la zona rural. Puedo analizar la pobreza anual en cada uno de los departamentos del Perú. Puedo analizar la pobreza anual
en costa urbana, costa rural, sierra rural, selva rural, y también puedo estudiar la pobreza anual en Lima Metropolitana y Callao. ¿Puedo estudiar la pobreza anual en cada provincia del Perú? No. Acá no aparece provincia, entonces no puedo calcular ni puedo estudiar la pobreza en cada provincia del Perú. Tampoco podría estudiar la pobreza anual en cada uno de los distritos del Perú, porque acá no aparecen distritos del Perú. Entonces, lo máximo que podría calcular es pobreza en cada departamento del Perú, ¿no? Pero áreas más chiquitas de departamentos ya no podría estudiar la pobreza. Acá, si quiero utilizar datos trimestrales de pobreza, podría estudiar la pobreza trimestral a nivel nacional, la pobreza trimestral en área urbana y rural. No puedo estudiar la pobreza en cada trimestre para cada departamento, porque acá no aparece departamento. Tampoco puedo estudiar la pobreza en cada trimestre en la zona costa, sierra y selva, porque acá no aparece. ¿Y eso por qué? Porque el diseño muestral no permite, la cantidad de observaciones no permite sacar conclusiones a ese nivel. Y esto es bastante importante y lo deben chequear sí o sí, porque a veces nosotros queremos hacer investigaciones muy específicas, hacemos nuestro marco teórico, hacemos nuestra pregunta, nuestra hipótesis, ya estamos bien avanzados en tesis y luego nos damos cuenta que no se puede hacer porque no hay información, no hay nivel de diferencia. Hace, hace un semestre, un chico que ya estaba en tesis 2 estaba haciendo una investigación que era algo sobre anemia a nivel distrital para hombres y mujeres. Entonces él necesitaba datos de la anemia en el distrito de Pueblo Libre para hombres, la anemia en el distrito de Pueblo Libre para mujeres, la anemia en el distrito de Huanchac para hombres, la anemia para el distrito de Huanchac para mujeres, y así para los más de 1.800 distritos del Perú, tanto para hombres y para mujeres. Y lo estaba haciendo con la ENDES. Y cuando uno revisa la ficha técnica de la ENDES, se da cuenta de que es imposible sacar información sobre las variables de la ENDES a nivel distrital, y mucho menos partir esa información distrital entre hombres y mujeres. Lo máximo que se puede sacar con la ENDES es anemia por departamentos. Entonces su investigación, que ya estaba, bueno, su marco teórico, su tesis, que ya estaba súper avanzada, y ya estaba a mitad de seminario de tesis 2 se cayó porque nadie le había comentado de que no tenía nivel de inferencia la ENDES para lo que él quería hacer. Entonces, hay que tener cuidado con eso. eh, no solamente con la ENDES, con la ENAO, sino con cualquier base de datos. O sea, a veces uno descarga una base de datos y dice, bueno, esta base de datos la voy a utilizar para tal cosa, pero probablemente no ha sido construida para llegar a sacar conclusiones al nivel que ustedes quieren. Sigamos. ¿Qué más? Dice, unidad de investigación. Bueno, eso simplemente me describe que hay variables que están a nivel de hogares, hay variables que están a nivel de trabajadores, hay variables que están a nivel de cada una de las personas que reciben pensiones. Eso no es muy importante. Acá me dice, informante. El que contesta la mayoría de módulos es el jefe de hogar. Hay otros módulos que solo contesta el cónyuge. Hay otros módulos que solamente contestan los que tienen ingresos laborales o algún tipo de ingresos. Y acá, bueno, acá, al menos con la definición de la OIT, todas las personas desde los 14 años se consideran parte de la fuerza laboral. Es decir, desde los 14 años, una persona se considera como potencial trabajador, ¿no? Legalmente, es claro de que las personas solo pueden trabajar desde los 18 años, pero según
la legislación internacional y la definición internacional, desde los 14 años sí se podría trabajar. Hay otros módulos que solamente eh, son contestados por mayores de 12 años, otros módulos que solo son contestados por población mayor a 18 años. Todo lo de acá abajo ya es adicional, no es muy importante, ustedes lo pueden chequear, pero lo más importante ya lo hemos leído. Esta ficha técnica tiene 24 páginas, es bien extensa, y es bien extensa porque la ENAO es una encuesta bastante compleja y bastante grande. Pero eso no quita que todas las demás encuestas, sean del INEI, sean bases administrativas, sean del Banco Mundial, sean del Fondo Monetario, sean de una consultoría, sea de lo que sea, cualquier encuesta tiene una ficha técnica. Quizás va a ser una ficha técnica de una sola hoja, de dos hojas, pero va a tener una ficha técnica. Y hay que leerla con cuidado antes de continuar con su investigación. Sobre todo, esto de los temas que se pueden, los temas de la encuesta y principalmente esto del nivel de inferencia. Todas las encuestas van a tener este nivel de inferencia. Quizás no aparece con nivel de inferencia, quizás aparece con representatividad o con otra palabra similar, un sinónimo, pero todos tienen. Entonces tengan cuidado con eso. Ya. La ENAO tiene muchos más otros documentos, muchos más documentos. Vamos a ir acá. Por ejemplo, acá tiene el manual del encuestador, que es todo un libro que se deben leer los encuestadores antes de ir a las calles a hacer las encuestas. Ahí les explican cómo deben tocar la puerta a una casa, cómo se deben identificar, qué es lo que cómo deben empezar la entrevista. Usualmente la entrevista empieza diciéndoles a las personas que sus datos van a ser totalmente confidenciales, que su información es muy importante para tomar decisiones de política, un montón de cosas. Y también se les menciona ahí qué deberían hacer en caso exista algún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que en el hogar están contestando la encuesta y de un momento a otro el jefe de hogar se cansa porque la encuesta es bien larga y dice, ya no quiero contestar y echa de la casa al encuestador, ¿no? Entonces, ahí el encuestador no puede ponerse eh, a discutir, no puede ponerse terco, simplemente se va y hay un protocolo de cómo hacer eso, ¿no? No sé, si mientras está levantando la encuesta, el jefe de hogar empieza a pelearse con su pareja, también hay un protocolo de qué hay que hacer en esos casos, ¿no? O sea, todo eso está en el manual del encuestador. Acá en lo que dice cuestionarios, está simplemente las hojas con las cuales llega el encuestador a las casas, ¿no? La lista de preguntas con las cuales llega el encuestador a las casas. Bueno, hoy en día el encuestador ya no llega con hojas físicas, llega con una tablet. Y en esa tablet eh, llena estos cuestionarios, ¿no? Vamos a abrir uno. Por ejemplo, acá está el cuestionario, uno de los cuestionarios donde están las preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá dice tipo de vivienda. Esta que dice por observación, esto no es una pregunta, esto simplemente es una variable que el encuestador al ojo, observando, debe marcar, ¿no? Si la vivienda es casa independiente, es casa en edificio, vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada. Acá, este sí es pregunta. Material predominante en las paredes exteriores. El techo, el material predominante en el techo. Por acá deben preguntar, por ejemplo, gastos. ¿Cuánto gasta en pan corriente? ¿Cuánto gasta en pan tolete? ¿Cuánto gasta en pan francés? ¿En pan chaple? ¿En pan integral? ¿En tortas? ¿En bizcochos? ¿En leche? ¿En papa?
Acá hay una lista enorme de productos sobre los cuales sobre los cuales les preguntan cuánto esos productos compra, cuánto ha gastado, con qué frecuencia los compra, dónde los compra, todo eso. Pues solamente estas hojas son 45 hojas, pero hay más cuestionarios. Eso es solo una parte del cuestionario. Entonces, la encuesta es bien larga. También acá hay un diccionario. También la mayoría de encuestas tiene un diccionario. El diccionario es simplemente una lista de variables que está con su descripción y con los valores que puede tomar cada variable. Por ejemplo, acá me dice, la variable P418510 es una variable que es cuánto cree que le costaría si tuviera que pagar por los servicios y productos del SIS. Entonces acá me dice, la persona va a control de salud del niño y eso lo hace en el SIS. Si por alguna razón, bueno, el SIS es gratis, ¿no? Pero si tendría que pagar, ¿cuánto pagaría por ese servicio? Y esto es una variable continua, por eso acá me dice que es numérica y puede tener hasta un decimal. Pregunta P556220B. En los últimos 6 meses, ¿recibió usted ingresos por concepto de bono, electricidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual? Y así cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes descarguen la base de datos, les va a aparecer solamente las variables, que como ven, son códigos, ¿no? Si a mí me dicen la variable P556221E, ese nombre no me dice nada. Tengo que ir al diccionario y ver a qué se refiere esa variable. También hay más documentos, por ejemplo, cómo se calculan las variables de pobreza. En caso haya preguntas sin respuesta concreta, ¿cómo puedo imputar esos valores? ¿No? Por ejemplo, hay una persona que le pregunto, ¿cuánto pagaría usted por alquiler si no tendría una casa? Usted tiene su casa, pero en caso no tenga una casa, ¿cuánto pagaría por alquiler? Y la persona no sabe contestar porque eh, quizás no esté informado. Lo que hace el INEI es calcula, ¿no? A ver, esa persona vive más o menos en un distrito de clase alta, en su barrio el costo del alquiler más o menos cuesta tanto, la cantidad de metros cuadrados es más o menos tanto, entonces imputa un valor a esa pregunta que no ha sido contestada. O sea, acá hay una explicación de cómo se hacen esas imputaciones. También hay explicación de deflactores. Resulta que los precios cambian en el tiempo y también cambian en el territorio. Bueno, los precios cambian en el tiempo, lo sabemos por la inflación que nos da el BCR. Ahorita la inflación debe ser 3 y un poquito más, alrededor del 3%. Pero también en el territorio los precios cambian, ¿no? Por ejemplo, los chifles cuestan muy baratos en Piura, pero seguro bien caros en Cusco. La papa debe costar bien barato en la sierra y bien caro en Lima. Los precios no son igualitos en todos los lugares del Perú, cambian. Entonces, para hacer comparables los precios, hay que estandarizar los precios. Hay que deflactar los precios a Lima metropolitana. Y acá me da una explicación de cómo se hace eso. También hay manual de consistencia que es, ok, yo he levantado mi encuesta, pero por alguna razón no me estará mintiendo el hogar. No habrán contradicciones en las respuestas del hogar. No habrán valores raros en las encuestas que he levantado. No es raro de que encuentre a 5.000 hogares que ganan más de 1 millón de soles al mes. Entonces, para ver que las respuestas sean consistentes, sean reales, también hay algunas estrategias. También acá hay un informe técnico de pobreza para explicarnos cómo se ha medido la pobreza, cuál es la línea de pobreza extrema, la línea de pobreza no extrema, un montón de información.
Y esta ENAO tiene un montón de información porque la ENAO es la encuesta más importante del INEI, es la encuesta más importante del Perú. Es muy grande, por tanto se necesita mucha explicación. Pero otras encuestas más chiquitas no van a tener todo esto, pero al menos, sí o sí, deben tener su ficha técnica y al menos algo que parezca un diccionario. Ya todo lo demás puede no existir, pero debe existir sí o sí la ficha técnica y una lista de variables, que es el diccionario. Y deben leerlo con detalle antes de hacer su investigación. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, vayamos a otra encuesta. Vamos al Banco Mundial. Vamos a poner Banco Mundial, Mundial, y vamos a poner indicadores. Entonces, la base de datos del Banco Mundial, si es una base de datos, debería tener su ficha técnica, ¿no? Entonces, busquemos. ¿Dónde está la base de datos? Ah, su cambio, la forma de development. Pues, es una base de datos, debería tener su ficha técnica, ¿no? Veamos. Entonces, esta base de datos del Banco Mundial tiene información sobre pobreza, desigualdad, indicadores de género, indicadores de educación, indicadores de infraestructura, inclusive tiene datos sobre PBI, datos macroeconómicos como inflación, un montón de datos. Es de mucha ayuda, sobre todo para los que quieran trabajar datos sobre, pero investigaciones sobre todo el mundo o sobre América Latina o sobre países de ingresos medios, sobre un conjunto de países. A ver, acá, adicionemos qué países quiero estudiar. Entonces quiero estudiar Perú. ¿Dónde está Perú? Perú. Vamos a buscar acá solamente Latinoamérica. Vamos a poner Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Y qué más? Chile, Colombia. Estoy seleccionando 5 países de los 42 países de América Latina. Cierro. Acá adiciono qué variables quiero, add series, adicionar las series que quiero estudiar. Pues a mí se me ocurre, bueno, acá tengo la lista de tipos o de conjuntos de variables. Hay variables sobre deuda y política económica, variables de educación, variables sobre el medio ambiente, sobre el sector financiero, sobre género, sobre salud, sobre infraestructura, sobre pobreza, sobre comercio y mercado y sector privado, variables sobre sector público, variables sobre trabajo y protección social y variables sobre salud. Por ejemplo, a ver, pongamos género. Quiero tener información sobre participación, ¿no? Vamos a buscar otro acá. Acá. Acá hay uno que se llama Woman Business and the Law Index Score. Es un índice que va del 1 al 100, que me da información sobre el acceso o la participación de las mujeres en los negocios y en el derecho. Voy a seleccionar ese. Otra variable, a ver, interesante. Vamos a buscar pobreza. Pobreza, poverty. Y quiero saber primero el índice de Gini, que es un índice de desigualdad. Me da información de desigualdad. Quiero la variable de pobreza multidimensional y quiero la variable de pobreza
extrema. A ver, ¿dónde está? Pobreza, buscar, poverty rate. ¿Dónde está poverty rate? Ah, poverty, pobreza, pobreza multidimensional, income. ¿Dónde está? Vamos a dar esto. Vamos a ver, acá dice analyze, income, ¿dónde está pobreza? Esto es brecha de pobreza, brecha de pobreza. Acá. En el caso del Banco Mundial, mide la pobreza eh, con esto. Personas que ganan menos de $3.65 al mes. O al día, perdón. Vamos a... Acá hay otra medición que es ganar menos de 6.85 y el otro es 2.15, ¿no? Esto sería pobreza extrema. Te voy a elegir esas variables y acá pongo a qué periodos. Le voy a decir todos los periodos. Seleccionar todo. Desde 1960 hasta el 2023. Y ya tengo qué países, qué variables y en qué periodo pongo aplicar cambios. Y acá me va a salir la información de esas variables. Acá, por ejemplo, para Perú, el Woman Business and the Law Index Score, el Gini Index, la pobreza multidimensional y una variable sobre porcentaje de gente que gana menos de $3.65. Acá también está para Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. Lo descargo, acá Download Options, dice Excel, lo descargo. Y lo bueno del Banco Mundial es que la ficha técnica y la descripción de variables me las da en este Excel. Acá dice series metadata y en metadata me dice, por ejemplo, el indicador de Woman Business and the Law Index se define como esto. Este índice mide, vamos a poner habilitar, este índice mide cómo las leyes y la regulación afectan a las oportunidades económicas de las mujeres. Es un score calculado tomando en cuenta varios índices como mortalidad, variables sobre su trabajo, salarios o ingresos, si está casada o no está casada, si es padre o madre de familia, bueno, si es madre de familia, si es emprendedor, empresario, sobre también considera este índice los activos o la riqueza de la persona y si tiene pensiones. Un índice de Woman Business and the Law, este índice, si tiene el valor de 100, representa que tiene una alta posibilidad de, de participar o sea, que es muy accesible para las mujeres en ese país acceder a oportunidades económicas. ¿De dónde se saca esa información? Se saca desde la página del Banco Mundial, ahí te va a explicar cómo se calcula. Y acá te dice que se mide anualmente, acá te da información sobre la metodología, cómo se mide, te va a decir, ah, es un indicador que calcula un porcentaje y seguro por ahí te va a mandar un link para decirte dónde puedes encontrar toda la explicación de cómo se mide. ¿Por qué es relevante este indicador? El conocimiento y análisis que provee este indicador hace o permite una economía fuerte en casos de que la mujer esté empoderada, ¿no? Entonces, la importancia es que hay empoderamiento de la mujer gracias a que este índice sea alto. Limitaciones, se puede considerar que son datos que no se pueden interpretar fácilmente su conjunto, y acá algunas observaciones generales, y te da un link para decirte dónde puedes encontrar más información metodológica sobre exactamente esta base de datos. Perdón, sobre esa variable. Y así para cada variable, ¿no?
Acá me dice para el Gini. El Gini es un índice que mide la extensión o la forma de la distribución de los ingresos o consumos entre individuos o hogares. ¿Qué más? El Gini se calcula con datos de cada país. Por ejemplo, en el Perú se calcula con datos de la ENAO. Me dice que... ¿qué más? General Comments. El Banco Mundial compara la pobreza monitoreando las bases de datos de cada país y así, ¿no? Por ejemplo, otro. Esta variable, pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional representa una proporción de la población que vive en pobreza según un índice que han construido ellos. Esta pobreza, vamos a ver qué más dice, incluye salud, condiciones de salud, incluye condiciones de educación y estándares de vida, ¿no? Entonces, todo esto es como una ficha técnica resumida por cada variable y de todos modos, si uno quiere saber más detalles de cada una de ellas, tiene un link para cada uno de ellos. Y en esta pestaña están los datos. Entonces, esta base de datos tiene su ficha técnica. Las bases de datos, por ejemplo, ustedes cada vez que hay elecciones presidenciales, se levanta encuesta de preferencias por candidatos presidenciales, ¿no? No sé, Castillo tenía un porcentaje de 5% de, de votos unas semanas antes de las elecciones. Keiko tenía, no sé, un veintitantos por ciento. Y esa información la levantaba, por ejemplo, consultoras como Ipsos Apoyo o Ipsos, ahora solamente es Ipsos. Ipsos la levantaba Datum, la levantaban el Instituto de Estudios, el Instituto de Peruano de, Instituto, el IEP, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos. Y ellos cuando publican esos datos, por ejemplo, el IEP encuestas, no solamente publican el reporte y la base de datos, sino también publican la ficha técnica, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, vamos a ver la encuesta de opinión 2024. Entonces, acá publican el reporte, también acá pone la ficha técnica del estudio. Si bien es cierto, esta ficha técnica es bien cortita. ¿Por qué es cortita? Porque es una base de datos que solamente debe tener 2000 máximo encuestados. Vamos a ver cuántos encuestados. Acá han encuestado a nueve, nueve dígitos. Vamos a ver. Ya, 1207 personas. Es bien poquito en comparación de los alrededor de 100.000 que tiene la ENAO, ¿no? Entonces, por eso la ficha técnica es mucho más chiquita. El objetivo de esta encuesta es mucho más limitado. Solamente quiere saber opiniones sobre aprobación presidencial, sobre influencia, acá dice el hermano presidencial, opiniones sobre las reformas constitucionales. Son preguntas más limitadas, el tema es mucho más acotado, son muchas menos preguntas. Entonces, la ficha técnica debe ser más, también es más chiquita, ¿no? Pero sí o sí tiene que tener su ficha técnica, ¿no? Si no tiene su ficha técnica, esa encuesta o esa base de datos es totalmente, no es creíble, no es seria. Entonces, siempre busquen la ficha técnica. Entonces, esas son las recomendaciones generales que les doy. Sí o sí, estudien la base de datos con la que trabajen, busquen la ficha técnica y léanse una y otra vez esa ficha técnica hasta entender la profundidad, porque eso les va a dar, esa información es relevante para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer con la base de datos y hasta dónde pueden llegar sus conclusiones. Por ejemplo, la encuesta Young Lives, que es de niños del milenio, que trabaja, que es de Oxford,
y que en Perú lo administra o levanta la información GRADE. Es una base de datos genial que permite observar cómo las condiciones de vida de personas cambian a lo largo de muchos años. Uno puede tener información de una persona desde que es niño hasta que ya tiene 20 y tantos años y ya está trabajando. Es una encuesta genial. Pero, por ejemplo, esta base de datos no tiene inferencia nacional, no tiene ni siquiera validez externa. Esta encuesta solo tiene validez interna. Es decir, yo solamente puedo sacar conclusiones sobre las personas que están en la encuesta. No puedo generalizar las conclusiones sobre toda la población peruana. ¿Eso es malo? No. Es simplemente otro tipo de investigación donde el objetivo no es dar recomendaciones generales para todo el Perú, sino simplemente es estudiar el comportamiento de un conjunto de personas. En este caso, las personas que conforman esta encuesta son usualmente personas con bastantes limitaciones económicas. Entonces, es otro tipo de estudio más enfocado a un grupo particular. Con esta encuesta yo no podría sacar una conclusión de decir, como encontré este resultado, esto es válido para todo el Perú. Esto es válido para todos los jóvenes o todos los adultos del Perú. No podría ser. Con la ENAU, sí, porque la ENAU tiene inferencia nacional. Entonces, si me sale una conclusión en la ENAU, podría decirlo, como me salió esto, entonces esto es válido para todo el Perú. Entonces, tomen en cuenta eso. Cada encuesta es un mundo distinto y para empezar a conocer el mundo de cada encuesta, hay que empezar por la ficha técnica y con el diccionario. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? ¿Qué más? Bueno, es imposible que una sola persona, un solo JP, un solo investigador, un solo profesor, se conozca a todas las bases del Perú y a todas las bases que existen en el mundo. Por ejemplo, yo conozco las más principales del Perú, con las que alguna vez he trabajado, la base de datos que enseño en el curso de laboratorio de manejo de base de datos. Algunos las conozco mucho más que otras, por ejemplo, yo conozco bastante bien la NAU y la ENDES, la CENAGRO, la ENA no las conozco tan bien, pero al menos las he trabajado un poquito. La del Banco Mundial la conozco muy bien, la del FMI no la conozco casi nada porque no me gustan temas macroeconómicos. No sé, el profesor Juan León conoce al pie de todo de niños del milenio, porque él trabaja todo el tiempo con niños del milenio, pero quizás no conoce otras bases de datos. El profesor Félix Jiménez debe conocer a profundidad la base de datos del Fondo Monetario Internacional. Eh, Otro profesor, por ejemplo, no sé, Rentería, que trabaja temas de educación, debe seguro conocer a profundidad el censo educativo, debe conocer a profundidad algunas bases de datos de educación. Entonces, traten un poquito, si tienen una base de datos, si están trabajando con una base de datos y tienen muchas dudas, traten de identificar qué profesor, qué investigador, qué JP trabaja con esos datos, con esa base de datos y busquen un poquito de ayuda porque les puede ser de mucha, puede- pueden, pueden darse, hablando con ellos, pueden darse cuenta de cosas que quizás ustedes no imaginaban sobre esa base de datos, ¿no? Y eso puede cambiar un montón su perspectiva o su entendimiento de lo que están haciendo. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Ya, chicos, sé que ya estamos en inicios de parciales, así que hasta acá lo dejamos hoy día. Hay otras cosas que también quería contarles, pero ya lo vemos después de parciales.
Así que suerte en sus parciales y ya nos vemos en 2 semanas. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, Diego. Chao.